Amigos de Orar, para ser amigos de Dios. Un programa para aprender a vivir una relación de intimidad con el Señor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio, Amigos de Orar. Vamos a comenzar una serie muy bonita sobre 10 santos que nos enseñan a orar, y vamos a analizar cómo oran y cómo nos enseñan a orar. Paulatinamente los vamos a ir acompañando, analizando y mirando su propuesta orante, que sea también muy edificante para nuestro camino espiritual, para nuestra vida de oración en este programa Amigos de Orar. Pero tenemos que empezar con el modelo de oración, que es la persona de Jesús. Vamos a dedicar entonces 2 programas, uno a mostrar a Jesús orante y en un segundo momento Jesús que nos enseña a orar. ¿Cuáles son las recomendaciones principales que nos da Jesús en la vida de oración? Comencemos diciendo que Jesús es un místico, un contemplativo, un hombre que siempre estaba en oración. Vamos a recorrer 12 momentos muy rápidamente del Evangelio de San Lucas que nos muestran esas facetas de Jesús orante. Recordemos que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la oración, el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de la alegría, el Evangelio de la Santísima Virgen María, el Evangelio de la misericordia. Comencemos diciendo que en el bautismo de Jesús los demás sinópticos muestran que Jesús es bautizado, pero en San Lucas nos dice que Jesús, puesto en oración, se rasgan los cielos. Cada vez que nos ponemos a orar, se abren los cielos y viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Lucas 3:21. Luego, en el capítulo 4:42, nos dice que de madrugada se levantó Jesús a orar. Es una indicación muy importante para que también nosotros aprendamos de Jesús que en la mañana, al levantarnos, es muy importante orar. Ya lo dice el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Jesús de madrugada se iba a orar. Luego tenemos el capítulo 5, verso 16. Acaba de curar el leproso, lo querían aclamar, lo querían exaltar, pero él dice, me retiro a un lugar solitario para orar. También durante la jornada, él se retiraba a lugares solitarios para orar. Luego un texto muy bello, Lucas 6:12, que nos dice que Jesús pasó toda la noche en oración antes de escoger los discípulos. En los demás evangelios Jesús escoge los discípulos, pero en San Lucas nos dice que pasó toda la noche en oración. Qué bueno entonces tener vigilias de oración, pasar la noche en oración. A mí personalmente me encantan las vigilias de oración. Con frecuencia estoy invitando a vigilias de oración porque es una noche llena de bendiciones, llena de la presencia del Señor, llena de su acción, su poder, su misericordia en nuestras vidas. Jesús lo hizo, también nosotros podemos hacerlo perfectamente. Luego nos vamos para el capítulo 9 y en el versículo 18 encontramos la confesión de fe de Pedro. Jesús estaba en oración. Luego el versículo 28 del capítulo 9 nos habla de la transfiguración, una escena bellísima, donde Jesús invita a Pedro, Juan y Santiago y delante de ellos en el monte alto se transfigura. Podemos pensar que la oración nos transfigura o mediante la oración el Espíritu Santo nos va transfigurando, nos va volviendo luminosos, radiantes, resplandecientes. Luego avanzamos un capítulo 10, verso 21, nos dice que Jesús, lleno del gozo del Espíritu Santo, alaba al Padre porque ha revelado estas cosas a los sencillos, a los humildes, las ha escondido a los espirituales, a los intelectuales, a los sabios, pero las ha entregado de una manera simple a los sencillos, y por eso, lleno de gozo, alaba al Padre. Avanzamos otro capítulo 11, y en el versículo 1 nos dice que Jesús está en oración, y estando en oración, le dicen los discípulos, Maestro, enséñanos a orar. Y en los versículos 2 al 4 de este capítulo 11 nos regala el Padre Nuestro, que en la versión de Lucas tiene 5 peticiones, diferente de la versión de Mateo, que tiene las 7 peticiones que todos conocemos. También en ese capítulo 11 nos enseña la primera parábola sobre la oración llamada del amigo inoportuno. Luego del capítulo 11 ya
vemos como los últimos pasajes. En el capítulo 22 hay dos pasajes muy bonitos de la oración de Jesús. Uno, la oración culmen en la institución de la Eucaristía, en el versículo 19. Y luego, otro pasaje muy importante es el de Getsemaní. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí tenemos este capítulo 22 con dos pasajes, podemos decir, es un momento culmen de la oración de Jesús. En oración, la institución de la Eucaristía, y en oración le pide al Padre que se haga la voluntad. Con lágrimas, con sudor de sangre, nos afirma San Lucas, el Señor clama para que no se haga su voluntad personal, sino Él pueda realizar la voluntad del Padre. Y luego los dos últimos pasajes de Jesús en oración son en la cruz. Jesús muriendo está orando, en el capítulo 23 de San Lucas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está pidiendo perdón en oración por sus verdugos. Y luego, la última oración de Jesús en la cruz, según el Evangelio de Lucas, es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si la primera palabra de Jesús en San Lucas fue: no sabían que estaba en las cosas de mi Padre cuando tenía 12 años, su última expresión, muriendo en la cruz, es una oración dirigida al Padre, donde le entrega el espíritu, haciendo referencia al Salmo 31:6. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí vemos entonces una serie de pasajes, 12 momentos orantes de Jesús en el Evangelio de Lucas. Jesús, un hombre de oración. Jesús que nos invita a orar siempre y sin desanimarnos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra, me ha sostenido. Señor, gracias porque nos enseñas que debemos orar siempre y sin desanimarnos. Gracias porque siempre nos enseñas lo que tú vives. Tu vida es un reflejo de tus enseñanzas. Nunca predicas nada de lo que ya has vivido y eres un testimonio de oración. Siempre estabas en oración. Señor, que aprendamos a orar, que seamos asiduos a la oración, que amemos los momentos de intimidad contigo, de intimidad con el Padre, movidos por el Espíritu Santo. Señor, haz de cada uno de nosotros hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que aman el encontrarse contigo. Señor, renueva en nuestros corazones el don de la oración. Señor, que seamos hijos tuyos, amados, amigos tuyos, por la oración de todos los días y de varios momentos durante la jornada, de manera especial de madrugada. Renueva el don de la oración en nosotros. Señor, enséñanos a orar. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú,
la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra, me ha sostenido.